vamos a empezar de nuevo. Entonces, en este momento lo que nos reúne aquí es para estudiar el sistema cardiocirculatorio, comenzando con el corazón, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo funciona el corazón. Como breve recordatorio, vamos a ver dónde se ubica, en el tórax del animal, en el mediastino medio anterior. ¿Sí? Posee 2 ventrículos y 2 aurículas, en los que desde los ventrículos emergen la arteria aorta del lado izquierdo y la arteria pulmonar del lado derecho, y a las aurículas o atrios llegan las venas pulmonares y las arterias pulmonares. Está irrigado por las arterias coronarias, que son las primeras ramas que da la arteria aorta. Si hiciésemos un corte a nivel de la pared del ventrículo, podríamos observar las diferentes capas de este. La capa más interna es el endocardio. Luego tenemos una gruesa capa que es el miocardio y la última es el epicardio, ¿sí? El corazón está envuelto por el pericardio, que es un saco fibroso que tiene 2 hojas. La hoja visceral está adherida a la pared del órgano, o sea, del corazón. Y la hoja parietal, ¿sí? Es la otra, es la bolsita. Entre esas 2 hojas del pericardio hay un líquido, que es el líquido pericárdico, que es una pequeña cantidad de líquido que lo que hace es protegerlo al corazón, evitar, cuando el corazón se mueve, evitar el roce, ¿sí? Y además, miren, tienen muchas funciones, no todas se conocen, pero se piensa también que puede prevenir infecciones. Pero las más importantes son evitar el roce, el frote, y amortiguar los golpes. Bueno, la función del corazón es el de ser una bomba aspirante e impelente, que debe impulsar un líquido, en este caso el líquido es la sangre, por un sistema de tuberías que sería el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, la función es la de bomba. En el sistema circulatorio, el corazón cumple la función de bomba, tanto aspirante como impelente. Aquí tenemos un gráfico, ¿sí? En donde podemos ver las estructuras internas del corazón. Y también observar, por ejemplo, el grosor de la pared de ambos ventrículos, observando que el ventrículo izquierdo tiene una pared un poco más gruesa, ¿sí? Que el ventrículo derecho. Este es el tabique interventricular, las válvulas auriculoventriculares, que del lado izquierdo se llama mitral y del lado derecho se llama tricúspide. En realidad es una válvula bicuspidia. La llamamos tricúspide por hacer referencia al ser humano, pero en el perro es bicuspidia. Y lo correcto sería llamarla válvula auriculoventricular derecha. Cuando emergen las arterias aorta y arteria pulmonar, ¿sí? También tenemos válvulas. Estas válvulas son válvulas semilunares, tienen 3 hojuelas, ¿sí? Y son las que se van a abrir al momento de la eyección de la sangre. Hacia los atrios o aurículas, ¿sí? Van a llegar en el lado derecho las venas cavas y en el lado izquierdo las venas pulmonares. Bien, ahora vamos a pasar al ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco es una serie de eventos que se suceden durante cada latido cardíaco. En cada latido cardíaco, en donde la sangre tiene que atravesar el corazón, ¿sí? Suceden varios eventos que debemos conocerlos con detalle. El primer evento es la sístole auricular, o sea, la contracción de los atrios. Con la contracción de los atrios se terminan de llenar los ventrículos,
que se estuvieron llenando pasivamente durante la diástole, cuando las aurículas se contraen, esos ventrículos terminan de llenarse de sangre, ¿sí? Y entonces las válvulas auriculoventriculares se cierran. El siguiente suceso es la contracción isovolumétrica. Una vez que todas las válvulas se han cerrado, ¿sí? Comienza la sístole ventricular. Y la sístole ventricular comienza con la contracción de los músculos del ápex, del corazón, o sea, de la punta. La contracción comienza aquí y comienza a ejercer cada vez más presión, digamos, hacia la sangre que contiene el órgano, ¿sí? En ese momento, durante la contracción isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Y cuando la presión de la sangre dentro de los ventrículos supera la presión que hay en ambas arterias, tanto arteria pulmonar como arteria aorta, las válvulas aórtica y pulmonar se abren y en ese momento sucede la eyección rápida. La sangre sale de manera rápida y con mucha presión hacia las arterias, arteria aorta y arteria pulmonar. Mientras la sangre es eyectada, en el ventrículo se va perdiendo presión, ¿sí? La sangre sale y se va perdiendo presión. Entonces, cuando la presión que hay en la arteria supera a la presión que hay en el ventrículo, las válvulas semilunares se cierran, ¿sí? Entonces, eyección rápida, luego eyección lenta, ya la sangre viene saliendo con menos presión, y luego viene la relajación isovolumétrica, en donde, como les dije, porque aumentó la presión de la sangre en las arterias y superó a la presión que había en los ventrículos, las válvulas semilunares de las arterias pulmonar y aórtica se cierran. Y entonces los ventrículos comienzan a relajarse. Mientras tanto, las aurículas se estaban llenando de sangre, ¿sí? Cuando la presión que hay en las aurículas supera a la presión que hay en los ventrículos, se abren las válvulas auriculoventriculares y de manera pasiva se llenan los ventrículos. Esto se llama llenado ventricular rápido, ¿sí? Se llenan rápidamente y de manera pasiva. Primero lo hacen de una manera rápida, porque acuérdense que acaban de inyectar sangre, de relajarse, ¿sí? Y entonces tienen poco contenido en su interior, entonces la sangre por presión entra de manera rápida y fluida. A medida que estos ventrículos se empiezan a llenar de sangre, ¿sí? Comienza a aumentar la presión dentro de ellos, entonces, ¿sí? Viene el llenado ventricular lento, que es la última fase de llenado pasivo, porque ya aumentó la presión de la sangre dentro de los ventrículos, entonces la sangre ya entra con menos fuerza, con menos presión, ¿sí? Y luego del llenado ventricular lento o diástasis, viene la siguiente sístole auricular, en donde las aurículas se contraen y terminan de llenar a presión a esos ventrículos. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, ¿Están? profe. Bien. Es importante que lo entiendan, ¿sí? Porque, o sea, de todo lo que vayamos después estudiando acerca del corazón, de su funcionamiento, tiene que ver con el ciclo cardíaco, con todas estas fases, ¿sí? Entonces es importante que ustedes comprendan en detalle cómo es el circuito de la sangre dentro del corazón y qué va pasando con esas presiones que hay en las cámaras del corazón. ¿Sí?
Bueno, cualquier cosa me detienen para preguntarme, no hay ningún problema. Fíjense, aquí hay una foto del músculo cardíaco. Fíjense, este es el músculo del ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo. Fíjense los músculos papilares, ¿sí? Los músculos papilares, recuerden de anatomía, que son los músculos donde tienen anclaje las cuerdas tendinosas de las valvas de cada válvula, ¿sí? Fíjense los músculos papilares, el tabique interventricular, y acá tenemos de contraste en la pared libre del ventrículo derecho. Fíjense que la pared libre del ventrículo derecho es mucho más delgada que la pared libre del ventrículo izquierdo. Y eso ya vamos a ver por qué. Pero es algo que, digamos, si uno lo ve en la gráfica y después cuando lo explicamos, lo entiende. Bien, ¿qué características tiene este músculo cardíaco? ¿Sí? Las células miocárdicas o cardiomiocitos son células musculares especializadas. ¿Y por qué son especializadas? Porque tienen enlaces eléctricos entre sí, lo que permite que todo el órgano funcione como un sinsitio, o sea, como si fuera una sola célula, ¿sí? Ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, que yo tengo unas imágenes para mostrarles, pero estas células están unidas de tal forma que lo que le pasa eléctricamente a una, le pasa a todas a su alrededor. Entonces, todas pueden funcionar en un mismo momento, como si fueran una sola. Las células están unidas entre sí por los discos intercalares, que son pequeños canales en el citoplasma de una célula y de otra, ¿sí? Son como lo que comunica una célula con otra. Y además son capaces de generar un potencial de acción y autoestimularse. A diferencia, por ejemplo, del músculo estriado que necesita del sistema nervioso para poder contraerse. Estas células del corazón pueden autoestimularse, generar un potencial de acción, despolarizarse y contraerse. Bueno, aquí tengo una diapositiva en donde tenemos un dibujo, un gráfico de cómo son estas células miocárdicas. Fíjense que tienen como ramificaciones, ¿sí? Como bracitos. Esta sería una célula, fíjense que ahí tiene un bracito. ¿Ven el cursor? Sí, profe. Bien. Ahí tiene un bracito en donde se une con otra célula, que fíjense que también tiene bracitos, ¿sí? Bien. Entre la unión de cada una de estas células están estos discos intercalares que si los pasamos a mayor aumento, vemos dónde se ubican los desmosomas, que son los sitios de unión entre una célula y otra, por donde pasa la electricidad de una a la otra. ¿Estamos? ¿Lo comprenden a eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Acá tenemos otro gráfico, ¿sí? En donde tenemos una célula cardíaca, fíjense, tienen un montón de mitocondrias, son células que requieren mucho gasto energético, entonces son células que tienen muchas mitocondrias, tienen ramificaciones, ¿sí? Y tienen estos sitios de unión entre una célula y la otra. Aquí hay otra en donde tenemos, ¿sí?, los sitios de unión entre una célula y otra. Bien. Ok. En el último tiempo, ¿sí?, hemos empezado a escuchar acerca de este médico cardiólogo, ¿sí?, Torren Wasp,
que nació en 1931 y murió hace pocos años. Y este médico cardiólogo empezó a estudiar los corazones de distintas especies disecándolos, ¿sí? Los disecaba, los hervía primero y después los disecaba manualmente. Y disecando los corazones de varias especies, se dio cuenta que los ventrículos formaban parte de una banda muscular única que se doblaba sobre sí misma como una hélice, y al plegarse y doblarse se creaba el tabique que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Entonces, con este descubrimiento, este médico comenzó a estudiar cómo se relacionaba esa anatomía con la fisiología del corazón. Y él llegó, digamos, a la conclusión de que el corazón, aún en diástole, aún en diástole se produce una contracción, ¿sí? Porque esa banda muscular que está plegada sobre sí misma, en la diástole se contrae para aumentar el volumen de los ventrículos y de esta manera succiona la sangre de los atrios y de las venas, ¿sí? Hay detractores y, digamos, hay gente que lo sigue y hay detractores. Todavía se tienen que hacer muchísimos estudios para comprobar que todo esto sea realmente así. Están en eso, hay muchísimos equipos de científicos que están en eso, ¿sí? Pero bueno, que es una banda muscular está demostrado, ¿sí? Con todas las disecciones que hizo el doctor Torres Guas, ¿sí? Esta sería la banda muscular, fíjense, con las arterias, de tal forma que si se la pliega, fíjense acá el corazón estaría como armadito y si lo vamos desplegando, terminamos teniendo una banda muscular única. Esto se los digo para que ustedes sepan qué es lo que actualmente, digamos, se está estudiando sobre el corazón. Fíjense, aquí también tenemos la banda muscular como plegada sobre sí misma, se forman los ventrículos y el tabique y los surcos que quedan entre los ventrículos, ¿sí? Y dado estos descubrimientos, gracias a estos descubrimientos, para el tratamiento de algunas enfermedades cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, es posible utilizar algunos medicamentos que ayuden en la insuficiencia cardíaca gracias al descubrimiento de que en la diástole el corazón también se contrae, ¿sí? Bien, esto es una imagen computarizada, ¿sí? De cómo reconstruyen, esto es lo que se está haciendo actualmente, estudiando en forma computarizada cómo serían los tractos, digamos, de todas las fibras esas que a ver, no me sale la palabra, pero toman la forma helicoidal. Bien. A partir de allí vamos a estudiar las propiedades del músculo cardíaco. Recién vimos las características, ¿sí? Vimos que eran células especiales, que eran ramificadas, tenían uniones con las células de al lado y que podían producir su propio potencial de acción. Ahora vamos a ver las propiedades del músculo cardíaco que son inherentes solo a él. Y son las siguientes. Una es el automatismo, ¿sí? Cuando hablamos de automatismo, hacemos referencia a la capacidad de generar un potencial de acción y autoestimularse, ¿sí? O sea, el corazón ya sabemos que si lo sacamos, lo sacamos del cuerpo del animal, puede permanecer unos minutos funcionando fuera de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad automática de generar sus propios estímulos eléctricos, estimular todas las células y contraerse.
La siguiente propiedad es la de la conductibilidad. Y esta propiedad requiere que hagamos referencia al sistema de conducción especializado del corazón, que ya lo vamos a ver. La propiedad de conductibilidad, ¿sí?, indica que esos potenciales de acción que se generan en un lugar, que ya lo vamos a estudiar en el sistema de conducción especializado, se conducen a través del órgano, llegan a todas las células del órgano. La excitabilidad es la propiedad que tienen estas células, ¿sí?, de poder despolarizarse, ¿sí?, y poder generar un cambio eléctrico que dé como resultado la contracción del músculo. Por eso la siguiente propiedad es la contractibilidad. Esta podría compartirla con el músculo liso y con el músculo estriado. El sistema de conducción especializado que recién les nombré está formado por el nodo sinoauricular o sinusal, también lo pueden encontrar en los libros, con sus ramas anterior, media, posterior e izquierda. Está también formado por el nodo auriculoventricular, ¿sí?, que ya vamos a ver dónde se ubican, por el haz de His con sus dos ramas, derecha e izquierda, y por las fibras de Purkinje. Acá tenemos un gráfico, fíjense, este es el nodo sinusal o nodo sinoatrial. Está ubicado al lado de la desembocadura de la vena cava. Ese nodo tiene 4 ramas, la rama anterior, rama media y rama posterior, ¿sí? Y la rama izquierda que lleva la electricidad hacia el atrio izquierdo. Las ramas, que es la derecha, la anterior, la media y la posterior, llegan al nodo auriculoventricular, que se ubica justo en el piso del atrio derecho, ¿sí?, cerca del tabique interatrial y de la valva septal de la válvula atrioventricular derecha. Esa es la ubicación. El haz de His, que es una fibra que lo que hace es atravesar, ¿sí?, la parte fibrosa del corazón que separa los atrios y los ventrículos y lleva esa electricidad por el tabique interventricular. Y las fibras de Purkinje son todas las fibras que se van a ramificar a partir de las ramas del haz de His y van a llevar la electricidad hacia el miocardio ventricular. Aquí el que siempre comanda el ritmo cardíaco es el nodo sinusal. Tiene una frecuencia automática de descarga de aproximadamente entre 80 y 120 latidos por minuto. Obvio, hay variaciones entre especies que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Este nodo que descarga esa frecuencia hace que cuando la electricidad, o sea, digamos, que el corazón se contraiga en ese ritmo, ¿sí?, entre 80 y 120 latidos por minuto. ¿Qué pasa con la electricidad que sale del nodo sinusal? Llega al nodo atrioventricular. Cuando llega al nodo atrioventricular, ¿sí?, se enlentece un poquito el paso de la electricidad a través del nodo atrioventricular y del haz de His hasta llegar al ventrículo. ¿Para qué? Perdón. ¿Para qué? Para que justamente las cámaras superiores se contraigan antes que las cámaras inferiores, ¿sí? Entonces, primero se tienen que contraer los atrios y después, el tiempo que tarda en pasar la energía eléctrica por el nodo atrioventricular y haz de His y llegar por las fibras de Purkinje al miocardio ventricular, ¿sí?, da tiempo a que se hayan terminado de llenar los ventrículos, se cierren todas las válvulas, comience la sístole ventricular, ¿sí?, la contracción de las cámaras ventriculares.
Entonces, fíjense, se activa el nodo sinusal o sinoatrial, la energía o la despolarización comienza en los atrios, ¿sí? Se despolarizan ambos atrios y se contraen. La energía pasa al nodo aurículo-ventricular, haz de His y tabique interventricular, llega a todo el miocardio ventricular y allí se contrae el miocardio ventricular. Deténganme si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, aquí hay un videito, un GIF, para que vean cómo circula la electricidad a través del sistema de conducción. ¿Están ahí o se han dormido? No, profe, estamos acá. Estamos, profe. Bien, bueno, de vez en cuando háganme saber que están, si no parece que estoy hablando sola. Bueno, ahora vamos a ver el potencial de acción cardíaco, ¿sí? Ustedes cuando vieron sistema nervioso, vieron las curvas de potencial, cómo son en el sistema nervioso, ¿sí? La forma que tienen. Entonces ahora va a ser como más fácil estudiar un poco la curva del potencial de acción del miocardio. El miocardio, ¿sí? Tiene un potencial de reposo de menos 90 grados. ¿Sí? Está en reposo en menos 90 grados. Y tiene una fase ascendente muy rápida, ¿sí? En donde hay difusión rápida de iones de sodio hacia el interior de la célula. En esta fase, que es la fase de despolarización, ¿sí? La célula, o sea, la célula miocárdica, pasa de tener menos 90 milivoltios de potencial a tener más 20, porque esos canales de sodio que se abrieron dejaron entrar el sodio y la membrana se despolarizó. Luego viene un intento de repolarización o de volver a su estado de reposo, pero ¿qué pasa? En esta fase se abren los canales lentos de calcio. El calcio entra, ¿sí?, a la célula y la mantiene despolarizada por un tiempo. Entonces, se dibuja o se grafica esta meseta. Luego, ¿sí?, se cierran esos canales de calcio y se abren los canales de potasio. El potasio empieza a salir de la célula y comienza la repolarización, pero para que la célula pueda volver a su potencial de reposo, requiere de la bomba de sodio-potasio para restablecer ese potencial de menos 90 grados. Y aquí tenemos otro gráfico, fíjense. Estamos en un potencial de reposo, ¿dónde tengo el cursor? Acá, de 90 grados, menos 90 milivoltios, quiero decir. Comienza la fase 0, ¿sí?, en donde se abren los canales rápidos de sodio. Entre el sodio despolariza la célula, ¿sí? En la fase 1 comienza la salida de los iones de potasio, pero esos canales se cierran y se abren los canales lentos de calcio. Estos canales lentos de calcio dejan la célula despolarizada por un tiempo prolongado. Y en este periodo, que es en el número 3, se abren los canales de potasio, el potasio comienza a salir, ¿sí? Y ya en la fase 4, la bomba de sodio-potasio nos lleva a tener de nuevo la célula en un potencial de reposo. Todo esto que está graficado en rojo, que está pintado en rojo, es el periodo refractario absoluto. Si aquí hubiese un estímulo y quisiera estimular a esta célula para que esta célula se contraiga, no se puede, no podría llevarse a cabo, ¿sí? Porque justamente es refractario a cualquier estímulo.
Este es el periodo refractario relativo, ¿sí? Aquí, si se estimulara la célula, podría haber una contracción sin que terminara del todo de volver a su estado de reposo. Esto lo que tiene como beneficio es evitar que el músculo cardíaco se tetanice, ¿sí? Hace posible que el músculo cardíaco se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje, ¿sí? Porque si no, imagínense que si el músculo cardíaco se contrajera y luego por otro estímulo se contrajera más y más, se tetanizaría el músculo y es justamente para que haya la diástole y la sístole se tiene que contraer y relajar el músculo cardíaco, si no, el animalito se muere. Todo esto tiene una duración de entre 200 a 300 milisegundos o 0,2 a 0,3 segundos. Bien, en las células marcapasos, ¿cuáles son las células marcapasos para ustedes? ¿Cuáles serían de las que vimos recién? ¿El sinusal? Bien, el sinusal, el nodo sinusal y ¿qué otro? El aurículo ventricular. Bien, perfecto. El nodo sinusal es el marcapasos principal, ¿sí? Él es el que imprime el ritmo al corazón. En caso de no funcionar el nodo sinusal, podría tomar el comando el nodo aurículo-ventricular. Pero lo que pasa es que la frecuencia de descarga del nodo aurículo-ventricular es menor, ¿sí? Es más o menos 60 latidos por minuto. Entonces, ese animal podría vivir, pero quizá no podría hacer ejercicio, tendría intolerancia al ejercicio. Eso es lo que vemos en la clínica cuando tenemos un animalito, por ejemplo, con el síndrome del nodo enfermo. Es un animalito que cuando corre, ¿sí? Le agarran síncopes y cae, se desmaya, ¿sí? Es porque el nodo sinusal no funciona, funciona el aurículo ventricular solamente y con esos 60 latidos por minuto no es suficiente para aportar irrigación a los músculos y al cerebro cuando el animal hace ejercicio. Bien, entonces este es el potencial de acción de esas células, ¿sí? Del nodo sinusal y del nodo atrioventricular o aurículo-ventricular. Estas células se llaman células de despolarización lenta. Fíjense que en esta parte del potencial se abren al revés de la célula miocárdica. Aquí los canales de sodio son canales lentos. ¿Sí? Va entrando lentamente el sodio hasta llegar al umbral, donde se desencadena la despolarización de la membrana de esa célula, y allí se abren los canales rápidos de calcio. Esos canales de calcio despolarizan la célula, ¿sí? Y esta tiene como una formita más de espiga, más parecida a las otras despolarizaciones de las otras células, y se repolariza cuando se abren los canales de potasio y el potasio comienza a salir. ¿Sí? Se repolariza y se vuelven a abrir los canales lentos de sodio, y así es el ciclo para que se despolarice cada determinado tiempo y haya un potencial de acción que genere un latido cardíaco cada determinado tiempo, ¿sí? Esto puede ser más rápido o más lento si está influenciado por el sistema nervioso. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos una célula que está en reposo. Entonces, el potasio está dentro de la célula, la membranita de la célula, fíjense, es negativa, ¿sí? Este es el líquido extracelular o el espacio entre las células, donde hay sodio y la mayor cantidad de cargas son positivas.
Cuando se desencadena el potencial de acción, se abren los canales de sodio, el sodio ingresa a la célula y la célula se despolariza, ¿sí? Fíjense que cambia acá donde está el cursor, cambia el signo que tiene la membrana. Cuando comienza a repolarizarse, el potasio comienza a salir por los canales, ¿sí? La célula vuelve a ser negativa y el medio, con respecto a la célula, vuelve a ser positivo, ¿sí? Y para que ese potencial de reposo vuelva a realmente su valor normal, tiene que ayudar la bomba de sodio-potasio, sacando los sodios de adentro de la célula, ¿sí? E ingresando potasio. Bien. Ahora vamos a ver un poco qué son los volúmenes cardíacos, cómo se llaman, ¿sí? Porque ustedes cuando lean en la bibliografía o tengan que leer, por ejemplo, alguna enfermedad de acá en las materias subsiguientes, por ahí se van a encontrar con algunos términos que los tienen que conocer, ¿sí? Entonces, este es el momento de presentárselos. Hablamos de volumen telediastólico, y le vamos a decir volumen telediastólico al volumen que queda en el ventrículo luego de haberse producido la diástole. O sea, cuando el ventrículo está llenito, ¿sí? Cuando el ventrículo está bien llenito, ese volumen que hay ahí se llama volumen telediastólico. Llamamos volumen telesistólico al volumen que queda en el ventrículo luego de que se produjo la sístole. Porque cuando se produce la sístole y se eyecta la sangre, no queda vacío el ventrículo, queda un pequeño volumen de sangre ahí, ¿sí? Entonces, a ese volumen que queda una vez que se eyectó la sangre hacia las arterias, se le llama volumen telesistólico. El volumen sistólico es el volumen eyectado en cada sístole o en cada contracción del corazón. Y la fracción de eyección es la porción del volumen telediastólico que fue eyectado, ¿sí? Por ejemplo, el valor normal de fracción de eyección es de alrededor de entre el 63 y el 69%. Eso puede variar de acuerdo a las necesidades del organismo del animal. Por ejemplo, si el animal hace ejercicio, ya van a ver más adelante cómo esos volúmenes y todo lo que le pasa al corazón aumenta para irrigar mejor a los músculos para que pueda el animal hacer ejercicio, ¿sí? Pero los valores normales de fracción de eyección son de 63 al 69%. Bueno, ahora vamos a ver las presiones. La sangre dentro del corazón, ¿sí? Cuando entra durante los ciclos estos o los sucesos del ciclo cardíaco, que son la contracción de los atrios, la contracción de los ventrículos, la sangre que está alojada en el corazón tiene diferencias de presión. Es muy importante conocer estas presiones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estudiar un corazón sano y vamos a estudiar las presiones normales que hay en ese corazón cuando está sano. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en el futuro nos enfrentemos con un animalito enfermo del corazón? ¿Sí? Nosotros vamos a tener que tener en cuenta que se pudieron alterar estas presiones, saber cuál puede ser la que está alterada, elegir el método complementario adecuado para verificar eso y utilizar un tratamiento para corregirlo.
Por eso es importante que conozcan cuáles son las presiones normales dentro de las cámaras cardíacas. La presión que hay en la aurícula izquierda, ¿sí?, varía de 5 a 10 milímetros de mercurio. 5 durante la diástole, cuando la aurícula está relajada, 5. Cuando la aurícula se contrae, 10 milímetros de mercurio, ¿sí? En la aurícula derecha, los valores van de 0 a 3 milímetros de mercurio. O sea, cuando la aurícula derecha está relajada en la diástole auricular, 0 o valores muy bajitos, ¿sí? Y cuando la aurícula se llena y se contrae, llega a 3 milímetros de mercurio. Incluso en la contracción puede llegar a 5 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ustedes vayan pensando el ventrículo izquierdo, el grosor de la pared, cómo era cuando vieron esa imagen, ¿sí? Fíjense, la presión del ventrículo izquierdo va de valores cercanos a 0 durante el llenado. O sea que cuando se está llenando, cuando empieza a llenarse, casi no tiene presión. Es una presión cercana a 0. Hasta 120 milímetros de mercurio durante la fase de eyección rápida. Fíjense la diferencia de presión que hay en esa cámara y el por qué ese músculo tiene que ser tan grueso. ¿Les cierra ahora eso? Sí. Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Y vamos a ver por qué va a tener que tener una presión tan importante, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué tendrá que llegar a esa presión tan alta? Para lograr que la sangre circule Por todo el cuerpo sería. Bien, porque el ventrículo izquierdo tiene que hacer llegar la sangre a todo el cuerpo, exactamente. Entonces debe imprimirle una presión tan importante, ¿sí?, para que esa sangre circule con la mayor presión posible y llegue a todos los tejidos, ¿sí? Perfecto. En cambio, la presión del ventrículo derecho, fíjense que va de valores cercanos a 0 también durante el llenado y llega a alcanzar los 20 milímetros de mercurio durante la fase de eyección rápida. Fíjense esta diferencia, uno llega a 120 y el otro a 20. ¿Por qué será? ¿Qué les parece que me puedan decir de la presión del ventrículo derecho? Profe, eso es de circulación menor, que iba a los pulmones, algo así. Sí, exactamente. Ya lo vamos a ver en sistema circulatorio, pero quiero ver qué me pueden decir ahora ustedes de esto. ¿A dónde va? Que tiene que ir al pulmón. Bien, va a los pulmones, exactamente. Es menor el recorrido que tiene que hacer. ¿Cómo? Sería más corto el recorrido. Exacto. Una es más corto el recorrido. Y otra, acuérdense que en los que ya han cursado, que han escuchado esta clase, los pulmones, ¿sí?, requieren de una presión mucho menor para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Ya después también lo van a ver en respiratorio. Entonces, por eso el ventrículo derecho no necesita, ¿sí?, imprimirle tanta presión a la sangre que eyecta. Con 20 milímetros de mercurio está perfecto, ¿sí? Es importante conocer esto porque también, por ejemplo, cuando ustedes en el futuro tengan algún paciente con una hipertensión pulmonar, van a tener que saber por qué hay hipertensión pulmonar, cuál presión se aumentó, ¿sí?, en el lado derecho y cómo puedo hacer para corregirlo. Aunque parezca tedioso esto de estudiarse las presiones, es muy importante. Bien, la presión de la arteria aorta, la arteria aorta tiene una presión diastólica de 80
y una presión sistólica de 120. Esto es en el humano, ¿sí? En los animales hay cierto grado de variación, pero para estudiar la generalidad vamos a hacer con estos valores, ¿sí? Y la presión de la arteria pulmonar, fíjense que va de 10 a 20 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio en la diástole, 20 milímetros de mercurio en la sístole. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora le vamos a poner a cada vaso, ¿sí? Arteria aorta de 80 a 120. Arteria pulmonar, ¿cuánto? 10 a 20. Perfecto. La aurícula izquierda, De 5 a 10. perfecto. El ventrículo izquierdo, De 0 a 0 a 0. 120. bárbaro. Ventrículo derecho, De 0 a 20. A 20. bien. Aurícula derecha, de 0 a 3. 3. o 5. perfecto. Bárbaro. Bien por el ejercicio. Bien, aquí tenemos, este se llama diagrama de Wiggins, ¿sí? Este diagrama tiene varias cuestiones para analizar. Este es el lado derecho del corazón, de Wigger, perdón, y este es el lado izquierdo del corazón, ¿sí? ¿Ustedes alcanzan a ver la línea amarilla? Esta que yo estoy tocando con el... Sí, se la ve bien. Sí. Bien, bárbaro. Fíjense que en el lado derecho del corazón, la línea amarilla va a representar, ¿sí?, la contracción o la variación de la presión del atrio derecho. Entonces, fíjense que va de 0 a máximo 5 y vuelve a bajar. La línea azul grafica las presiones del ventrículo derecho, que van de 0, ¿sí? 0 y sube hasta 20 en la sístole, vuelve a bajar. Y la línea roja, ¿sí?, va a graficar la presión de la arteria aorta, 80 a 120, perdón, de 10 a 20 en el lado derecho, arteria pulmonar, 10 a 20 en el lado derecho, ¿sí? De este lado tenemos los gráficos de lo que pasa en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, la línea amarilla, lo que pasa con el atrio izquierdo, sube hasta 10 su presión y vuelve a bajar. La línea azul, la presión que hay en el ventrículo izquierdo, de 0 a 120, para superar la presión de la aorta y poder eyectar la sangre, ¿sí? Y la arteria aorta, fíjense, línea roja de 80 a 120. Además, en este diagrama, que es muy completo, que yo después les voy a dejar la diapositiva para que lo vean, están todas las fases del ciclo cardíaco con el cierre de las válvulas, en qué momento, si el corazón se está relajando, contrayendo, si la sangre entra, sale, ¿sí? Es muy interesante este diagrama. Vamos, sí. Aquí tengo otro diagrama, ¿sí? Es el mismo, solamente que en este sumamos el electrocardiograma. Se los dejo porque ya cuando veamos después el electrocardiograma vamos a poder relacionar el electrocardiograma con el diagrama de Wigger. Sí, y vamos a ver ahora la frecuencia cardíaca. Dijimos recién cuando vimos el sistema de conducción y los marcapasos,
El marcapasos principal, que era el nodo sinusal, era el que le imprimía el ritmo al corazón, ¿sí? O sea, cada cuánto se iba a contraer. ¿Mm? Bien. A ese número de latidos por minuto se lo llama frecuencia cardíaca, ¿sí? De latidos o de ciclos por minuto. Y hay variaciones de la frecuencia cardíaca, obviamente, depende de la especie, ¿sí? Una de las variaciones depende de la especie. Porque no todas las especies tienen las mismas necesidades metabólicas. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, el equino tiene una frecuencia que va de entre 32 a 44 latidos por minuto, ¿sí? Los bovinos entre 60 y 70, los ovinos entre 70 y 80, la gallina, miren, de 200 a 400, el gato de 110 a 130, el perro de 70 a 120. Este rango, digamos, el perro tiene varias razas dentro de la misma especie. Esas razas difieren mucho en tamaño y temperamento, por lo que vamos a tener dentro de la frecuencia cardíaca de los perros variaciones también de eso. Las razas, hablando de perros, sí, las razas de tamaño corporal más grande tienen una frecuencia cardíaca más baja que los más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, si a ustedes algún día les llega un paciente chihuahua, ¿sí?, al consultorio, si atienden animales pequeños, con una frecuencia cardíaca de 160, ¿sí?, puede que ese cachorro, ese perrito chihuahua, esté dentro de su valor normal de frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero no podría pasar nunca que les llegue un Rottweiler con 160 latidos por minuto, porque en el Rottweiler sería patológico una frecuencia tan elevada. El Rottweiler como máximo debería tener 100. Además, la edad, ¿sí?, los animales más jóvenes presentan frecuencias cardíacas más elevadas que los animales adultos o los más viejitos. ¿Por qué? Porque tienen una tasa metabólica más elevada, están creciendo, tienen mucha actividad, por lo tanto, tienen una frecuencia cardíaca mayor. También hay estados fisiológicos que la modifican, por ejemplo, si el perro está en reposo o haciendo ejercicio, ¿sí? La lactancia no es un estado patológico, es un estado fisiológico que aumenta la frecuencia cardíaca por aumentar la tasa metabólica. La gestación también aumenta la frecuencia cardíaca, los cachorros en crecimiento, la temperatura ambiente, ¿sí? Si se hace frío, se hace calor. Y durante la alimentación, los animales, cuando el animal está comiendo, puede aumentar la frecuencia cardíaca y en los animales, por ejemplo, en hibernación, disminuye la frecuencia cardíaca si el ayuno se prolonga. Bien. ¿Cuáles son los efectos del sistema nervioso sobre el corazón, sí? Fíjense, el sistema nervioso parasimpático disminuye el número de ciclos por minuto, retarda los potenciales de acción a través de su neurotransmisor, que es la acetilcolina, que actúa sobre los receptores mudos y además también disminuye la fuerza de contracción de la fibra cardíaca. ¿Estamos? El sistema nervioso parasimpático va a ejercer una acción inhibitoria sobre el corazón. ¿Sí? Sí. Y el sistema nervioso simpático, a través de la adrenalina y la noradrenalina, que actúan sobre los receptores beta 1,
van a aumentar la cantidad de ciclos por minutos y van a aumentar la fuerza de contracción de la fibra cardíaca, ejerciendo una acción estimulante sobre el sistema, sobre el corazón. Bien, fíjense en este cuadrito, ¿qué pasa si inducimos una estimulación simpática sobre el corazón? Los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina van a actuar sobre los receptores beta 1 y beta 2, que son receptores adrenérgicos que están en el corazón, ¿sí? Van a actuar de dos maneras: aumentando la permeabilidad de la membrana al sodio en los nodos sinoauricular y aurículo-ventricular. En el nodo sinoauricular, si aumenta la permeabilidad del sodio, acuérdense que el sodio era el que iba entrando lentamente en esa curva que tenía el potencial, que era como una pendiente, ¿sí? Entonces, si aumentamos la velocidad de entrada del sodio, los potenciales de reposo, digamos, serán más cortitos. Entonces, va a requerir menos tiempo para alcanzar el umbral de excitación y se va a acelerar la iniciación de la despolarización automática. En el nodo auriculoventricular también, que va a hacer la permeabilidad del sodio, va a aumentar y va a conducir mucho más rápido la electricidad que pasaba por él, disminuyendo el tiempo de conducción desde la aurícula al ventrículo. De esta manera aumentamos la frecuencia cardíaca. Y a la vez, la noradrenalina va a aumentar la permeabilidad al calcio, aumentando la fuerza de contracción del miocardio, tanto en las aurículas como en los ventrículos. Por lo tanto, se va a aumentar el volumen latido, o sea, el volumen eyectado en cada latido. Y si yo aumento el volumen inyectado en cada latido y aumento la frecuencia cardíaca, voy a aumentar lo que se llama gasto cardíaco, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? El gasto cardíaco, o también llamado volumen minuto, es el volumen de sangre bombeado por el corazón en un minuto. Y se lo calcula como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? En un perro grande es aproximadamente de 5 litros por minuto, los cuales se van a distribuir de la siguiente manera. 20% irá a la circulación visceral, 20% el músculo esquelético, 20% los riñones, 15% el cerebro, 3% arterias coronarias y 12% piel y huesos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si a este animalito del que estamos hablando yo lo hago correr? ¿Qué tendrá que pasar con ese gasto cardíaco? ¿Aumenta? Claro, va a aumentar por el cuadrito que vimos recién, ¿sí? Y además, ¿qué otra cosa con respecto a esto? ¿Va a permanecer así? No, se va a redistribuir y va a haber más volumen, más gasto en el músculo esquelético. Perfecto, se va a redistribuir. Por eso, a eso quería llegar a explicarles esto. Esto no son porcentajes estáticos, ¿sí? Esto se va modificando de acuerdo a las necesidades del animal. Si el animal tiene que correr, obviamente, se va a redistribuir de manera tal que llegue más sangre al músculo esquelético, a las arterias coronarias también, porque hay que irrigar bien el corazón para que mande más sangre al músculo esquelético, ¿sí? Ahora, supónganse, si el animal está en reposo haciendo la digestión, se va a redistribuir para que haya más sangre circulando en el sistema visceral. ¿Estamos? Sí. Bien, perfecto. Eso es muy importante que
que lo comprendan y que se den cuenta. Bien, ¿qué factores van a modificar el gasto cardíaco? Entonces, nosotros dijimos que el gasto cardíaco era lo mismo que el volumen minuto y estaba, digamos, formado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que pensar qué elementos pueden modificar ese volumen sistólico, ¿sí? El volumen sistólico es el volumen que se va a eyectar. La precarga, ¿sí?, es una de las cuestiones que modifican el volumen sistólico. Fíjense, la precarga es la presión que hay en el ventrículo luego de que se llenó en la diástole. Es una presión, ¿sí? Esa sangre que llenó el ventrículo, que está ahí, ejerce una presión contra las paredes del ventrículo. A esa presión se la llama precarga. ¿Sí? ¿Y por qué la precarga va a modificar al volumen sistólico? Porque Starling, que es un estudioso de la fisiología cardíaca, ¿sí?, descubrió que mientras la fibra cardíaca más se estiraba durante la diástole, con más fuerza se podía contraer durante la sístole. Por lo tanto, si estaba más llenito el ventrículo, tenía más precarga, se estiraba más la fibra, se contraía con más fuerza y aumentaba el volumen sistólico. ¿Entienden eso? Sí, profe. Bárbaro. Bien, a estos mecanismos de Starling también se los conoce como regulación esterométrica, lo pueden encontrar en la bibliografía, ¿sí? Otro factor es la adaptabilidad ventricular. Las paredes de los ventrículos son bastante adaptables a la distensibilidad por aumentos de volumen telediastólico. Pero a precargas superiores a los 10 milímetros de mercurio se vuelven más rígidos y menos adaptables. De esta forma se previenen volúmenes mayores a los 90 mililitros, esto sería si hablamos de un perro grande, y así se limita el incremento superior de volumen ventricular. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la pared de los ventrículos, ¿sí?, es bastante adaptable a los cambios de volúmenes, o sea, a los cambios de la cantidad de sangre que llegue en la diástole, ¿sí? Siempre y cuando la presión de esa sangre que haya en ese ventrículo no supere los 10 milímetros de mercurio de precarga. Porque si supera los 10 milímetros de mercurio, ya la pared del ventrículo no se sigue estirando y adaptando, sino que se pone más rígida. Y esto es para evitar, ¿sí?, distensiones exageradas o volúmenes demasiado importantes que no pudiera resistir el corazón. Entonces acá tenemos un cuadrito en donde vemos que el gasto cardíaco está formado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Si nos vamos a ver el volumen sistólico, vemos que el volumen sistólico, ¿sí?, va a aumentar si aumenta el volumen telediastólico. ¿Se acuerdan que el volumen telediastólico era el volumen que quedaba en el ventrículo luego de que se llenó en la diástole? Y para que ese volumen telediastólico aumente, tenía que haber una buena distensibilidad ventricular y tenía que haber aumento de la precarga, ¿sí? Y la precarga habíamos dicho que era la presión que ejercía la sangre sobre la pared de los ventrículos. A la vez, para que este volumen sistólico esté aumentado, también
tenía que reducirse el volumen telediastólico, o sea que el corazón cuando eyectara la sangre, ¿sí?, tenía que quedar poquito dentro de él. Y esto está influido por la contractibilidad. Si nos vamos hacia el lado de la frecuencia cardíaca, vamos a ver que para aumentar la frecuencia cardíaca necesitamos de la mayor actividad simpática. Y la mayor actividad simpática no solamente nos iba a aumentar la frecuencia cardíaca, sino también la contractibilidad. Por lo tanto, íbamos a reducir el volumen telesistólico y aumentar el sistólico, ¿sí? Pero, fíjense qué pasa cuando aumenta demasiado la actividad simpática. Se reduce la duración de la sístole, ¿sí? O sea que el ciclo cardíaco es más cortito. Se reduce la duración de la sístole y también se reduce el tiempo de llenado diastólico. Por lo tanto, si yo reduzco el tiempo de llenado diastólico, en realidad este volumen telediastólico ya no será tan grande, ¿sí? Bien. Entonces, la frecuencia cardíaca, para que aumente el gasto cardíaco, sí debe aumentar, pero tiene un límite, tiene una limitante, porque si la frecuencia cardíaca aumenta demasiado, no le damos tiempo a ese corazón para que se llene, ¿sí? Por lo tanto, el volumen que va a eyectar en cada sístole va a ser muy bajito y en cambio de que el gasto cardíaco aumente, ese gasto cardíaco se va a reducir. Por eso, cuando ustedes tengan pacientes con taquicardia, la taquicardia es algo que hay que solucionar urgente, porque hay taquicardias que son muy peligrosas, ¿sí? Si nosotros tuviésemos, como yo les había dicho recién, el Rottweiler ese de la foto, que llega al consultorio de ustedes con 160 latidos por minuto, ustedes tienen que hacer este esquema en su mente y darse cuenta que ese animal tiene un gasto cardíaco muy bajo y que si ustedes no le bajan la frecuencia cardíaca, corre riesgo su vida, ¿sí? O al menos corre en riesgo la irrigación de órganos vitales. Entienden que todo esto, aunque parezca, digamos, medio aburrido, todo lo vamos a necesitar después cuando llegue la hora de que nosotros tengamos un paciente enfrente, ¿sí? Bueno. Vamos a ver los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos, sí, para ocultarlos necesitamos este aparatito que es un fonendoscopio. Todos deben tener uno ya, porque nosotros empezamos a estudiar veterinaria en el cursillo y ya nos compramos el fonendoscopio, todos. Algunos más lindos, otros más o menos, pero todos tenemos, ¿sí? Bien. Para ocultar los ruidos cardíacos tenemos que conocer cuáles son los ruidos normales del corazón y cuándo se producen y por qué se producen, ¿sí? Bueno, tenemos áreas de ocultación en el lado derecho e izquierdo de los pacientes, ¿sí? En el lado izquierdo vamos a ocultar a las válvulas mitral, aórtica y pulmonar, y del lado derecho vamos a ocultar a la válvula tricúspide. Podemos ocultar a nuestro paciente mientras tomamos el pulso a la misma vez, ¿sí? Para ver si son sincrónicos. Si el latido cardíaco tiene una onda de pulso. Bien. Los ruidos cardíacos en realidad son vibraciones, y esas vibraciones son las vibraciones de las paredes del corazón cuando se cierran las válvulas. Entonces, el primer ruido cardíaco, que es el loop, se da ante
es una vibración que se da ante el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Dura 140 milisegundos, es muy cortito y tiene una frecuencia menor, o sea, frecuencia de vibración hablo, ¿sí? Es un sonido que tiene esta frecuencia, como esta roja de aquí, ¿sí? Bien, el segundo ruido cardíaco, el DUP, se da por la vibración que produce el cierre súbito de las válvulas sigmoideas, que son las válvulas de la arteria aorta y la arteria pulmonar. Es más cortito y tiene una frecuencia mayor, fíjense, tiene una frecuencia mayor las ondas del sonido. Ahora vamos a escucharlo. Bien. ¿Los pueden identificar? Chicos, ¿lo pueden identificar a los sonidos? ¿O se han dormido todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por ahí denme una En la parte que se ve de arriba, ¿Eh? se ve mejor. En la parte cuando lo firma de arriba, ahí se los detecta bien a los dos. Perfecto. Cuando se ven Bien. las válvulas, digamos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a algún paciente? Sí. Bien. ¿Y han podido diferenciar el primero o el segundo ruido? Al principio me difícil, pero después sí. Bueno, ustedes ahora hagan la prueba, si tienen perritos en su casa, si tienen mascota, hagan la prueba y escuchen, porque es una cuestión de entrenamiento el poder identificarlos, ¿sí? Escuchen los ruidos cardíacos, tómenle la frecuencia cardíaca a sus mascotas, ejerciten eso porque es una cuestión, como les digo, de entrenamiento, ¿sí? No es que nosotros la primera vez que ponemos el fonendoscopio, vamos a identificar los ruidos y vamos a saber cuál es cuál. Tenemos que entrenar nuestro oído, ¿sí? Háganlo, es un lindo ejercicio. Bien, entonces, volvemos a repetir. El primer ruido se asocia con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo con las válvulas aórtica y pulmonar, ¿sí? El segundo es más breve, agudo e intenso. Hay dos ruidos más, el tercer ruido y el cuarto ruido. El tercero es cuando se da por llenado rápido de los ventrículos y el cuarto, la última parte de llenado ventricular. Pero estos ruidos solo son detectables cuando hay patologías cardíacas como patologías cardíacas dilatadas, ¿sí? En un corazón normal no lo vamos a poder detectar. Ni siquiera un oído entrenado los va a detectar. Se pueden detectar cuando el corazón está dilatado, demasiado finita las paredes. Normalmente entonces escuchamos el primero y el segundo. Bien. Vamos a electrocardiograma ahora. Bueno, el electrocardiograma es un gráfico de la actividad eléctrica del corazón captada, ¿sí?, por un voltímetro en función del tiempo.
Es un método complementario que nos permite diagnosticar disfunciones eléctricas del corazón, ¿sí? Y nos permite ver o medir la actividad eléctrica del corazón. Solamente necesitamos conectar unos electrodos en el animal que transmitan hacia un voltímetro. Entonces, recuerden que es un método complementario que nosotros vamos a utilizar en la clínica, ¿sí? Y que nos va a ayudar a ver el ritmo cardíaco. Nada más que eso, ¿sí? Nos va a permitir ver cómo está eléctricamente el corazón de nuestro paciente. Este sería un electrocardiógrafo con la tira, cómo lo va imprimiendo, ¿sí? Y bueno, ¿por qué podemos hacer un electrocardiograma en un animal? ¿Cómo sería, digamos, por qué lo podríamos hacer? Porque el corazón es un órgano que genera electricidad, y a ese órgano que genera electricidad lo podemos comparar con una pila, ¿sí? Que tiene un polo negativo y un polo positivo. Entonces, hacia la pila la sumergiéramos en una cubeta con solución salina, ¿sí? Podríamos tomar la electricidad en distintos puntos de la cubeta con esa solución, porque esa solución salina ayuda a que esa electricidad, ¿sí?, se transporte a través, se conduzca a través de ese líquido. En el caso del corazón, ¿sí?, el corazón sería el órgano equiparable a la pila, o sea, que es el que produce electricidad, pero recuerden que como nuestro cuerpo está formado por un 60% de agua, ¿sí?, los líquidos corporales son muy parecidos químicamente a la solución salina. Por lo tanto, poniendo electrodos en distintos puntos del ser humano, del animal, podemos ver cómo se conduce esta electricidad generada por el corazón y podemos obtenerla en un gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a colocar los electrodos para hacer un electrocardiograma? Bien, vamos a poner un electrodo en el miembro anterior izquierdo de nuestro paciente, otro en el miembro anterior derecho y otro en el miembro posterior derecho, ¿sí? De esta forma, se forma un triángulo, que es el triángulo de Einthoven, ya vamos a ver quién era. De esta forma tenemos las derivaciones, ¿sí? Las derivaciones son la diferencia de voltaje entre un punto o entre un electrodo y otro. Si unimos los puntos, entonces trazamos el triángulo de Einthoven. En el centro del triángulo queda el corazón. Y la diferencia de voltaje entre un punto y otro son las derivaciones, ¿sí? Einthoven fue el inventor del galvanómetro, que fue el primer electrocardiógrafo que hubo, y el primer estudio se realizó en 1903. ¿Sí? Era el aparato, fíjense el tamaño. Además, el paciente tenía que, no tengo una foto acá, pero tenía que meter, conectarse los cables y meter los pies y las manos en cubetas con agua para poder hacer el estudio. El aparato, fíjense, pesaba 250 kilos y se necesitaban 5 personas para manejarlo. Y además lo hacían en un lugar y las señales viajaban 1,5 kilómetros por la red telefónica hasta el hospital donde se realizaba el examen, ¿sí? Así que fíjense cómo ha cambiado la medicina y la tecnología, que hoy podemos tener un equipo muy pequeñito, muy liviano y hacerlo incluso en nuestro consultorio veterinario. Bien, llamamos derivación 1 a la diferencia de potencial que va desde el miembro anterior izquierdo al miembro anterior derecho.
La 2 va a ser la del miembro posterior izquierdo con respecto al miembro anterior derecho. Y la 3, la diferencia que hay entre el miembro posterior izquierdo y el miembro anterior izquierdo. Hay más derivaciones, pero las otras derivaciones toman un promedio entre 2 puntos y un electrodo. No las vamos a ver ahora, las van a ver más adelante. La cuestión es que cuando nosotros conectamos los cablecitos al paciente, obtenemos este gráfico, ¿sí? Este es el gráfico del electrocardiograma. En este gráfico podemos visualizar curvas y deflexiones, ¿sí? Bien, entonces, a esta onda, ¿sí? Que es positiva, se la llama onda P. Luego tenemos un intervalo que se llama intervalo segmento PR, perdón. Luego viene el complejo QRS, que está dado por 2 deflexiones negativas, que son la Q y la S, y una deflexión alta y positiva, que es la R. Luego tenemos el segmento ST y la onda T. Cada una de estos cambios en el voltaje, en electricidad, ¿sí? Nos está indicando que en ese corazón está pasando algo. Entonces, cuando en el electrocardiograma se dibuja la onda P, en el corazón va a estar sucediendo la sístole auricular. ¿Sí? Se van a estar contrayendo las aurículas. Luego vamos a tener un tiempo entre que se contraen las aurículas y la electricidad llega al nodo aurículo-ventricular, atraviesa el haz de His y puede despolarizar al tabique interventricular. Entonces aquí se va a graficar Q. Q es la despolarización del tabique interventricular. R, que es una deflexión alta y muy positiva, ¿sí? Indica la despolarización del miocardio ventricular, de la masa ventricular, ¿sí? S, que es una deflexión negativa, indica la despolarización ya de la última porción del miocardio cerca de la base del corazón. El segmento ST va a ser el tiempo en que el corazón permanezca despolarizado, ¿sí? Contraída la fibra muscular. Y T indica la repolarización, cuando comienza a repolarizarse las células cardíacas, ¿sí? Y vuelve a su potencial de reposo. ¿Lo entienden a eso o quieren que lo repitamos? Sí se entiende, profe. Sí, entendí, Por lo menos profe. Bárbaro. Bien, fíjense en este videito cómo va la electricidad y aquí se va dibujando el electrocardiograma, ¿sí? ¿Lo pongo de nuevo? Bien. Bárbaro. Fíjense, aquí estamos haciendo un electrocardiograma con un animalito de pie. Y esto es lo que esto es más parecido a lo que vamos a ver, porque lo otro era un dibujo, ¿sí? Este también es un dibujo bien bonito, pero bueno, está más parecido a lo que nosotros vamos a ver en el papel cuando realicemos los electrocardiogramas. Vamos a ver la onda P, QRS, onda T.
¿Sí? Vamos de nuevo, onda P, QRS, onda T. ¿Sí? Bien. ¿Cómo relacionamos lo que pasa, para entender el electrocardiograma, lo tenemos que relacionar con lo que pasa con el potencial de acción cardíaco? Fíjense. Y solamente vamos a tomar a partir de la Q, ¿sí? En el electrocardiograma, porque no tenemos un potencial de acción de la aurícula en este momento para compararlo. Pero fíjense, cuando se despolariza la membrana, fase 0 del potencial de acción, se empieza a despolarizar la masa muscular, ¿sí? Se despolariza todo el corazón, permanece despolarizado, fíjense la meseta, permanece despolarizado, ¿sí? Cuando va a comenzar la onda T, comienza la repolarización. Cuando termina la onda T, termina la repolarización, ¿sí? Fíjense cómo es sincrónico lo que sucede en el electrocardiograma y lo que sucede si hiciéramos la curva del potencial de acción. ¿Sí? Esto ya se los dije, se los voy a dejar en las diapositivas para que tengan para verlo. Y vamos a ver lo que es trabajo cardíaco. ¿Sí? El trabajo cardíaco es la energía necesaria para mantener el funcionamiento constante del corazón. Tengan en cuenta que el corazón es un órgano que no se detiene nunca, y que cuando se detiene, se pierde la vida. O sea que, imagínense la importancia de mantenerlo funcionando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, a la energía que necesitamos para hacerlo funcionar todo el tiempo, se lo llama trabajo cardíaco. El músculo cardíaco utiliza solo un 25% de la energía para trabajo mecánico y el resto la libera en forma de calor. Para determinar el trabajo cardíaco tenemos que tener en cuenta al trabajo potencial y al trabajo cinético, ¿sí? Que ya se los voy a mostrar. El trabajo potencial se expresa como el volumen sanguíneo por la presión arterial, ¿sí? El trabajo potencial es igual a la movilización de la sangre ante la resistencia opuesta por las arterias. O sea, para hacerlo más fácil, es la energía que necesita el corazón para sacar la sangre dentro de él y hacerlo que se mueva por las arterias, ¿sí? Teniendo en cuenta que esas arterias van a oponer resistencia al paso de la sangre. Entonces eso se va a expresar como volumen sanguíneo por presión arterial, en donde la presión arterial va a estar expresada en milímetros de agua. Y fíjense aquí, el ventrículo derecho, el trabajo del ventrículo derecho es menor al del ventrículo izquierdo, porque la presión arterial de la arteria de la aorta es muchísimo mayor que la de la arteria pulmonar. Y el trabajo cinético, ¿sí? Es la energía necesaria que tiene que tener el corazón para hacer que la sangre circule por el sistema arterial. Entonces necesita una energía potencial para vencer la resistencia opuesta por las arterias y eyectar la sangre, y después un trabajo cinético o una energía para hacer que esa sangre se mueva por las arterias, ¿sí? Entonces, al trabajo cinético lo vamos a expresar como el peso de la sangre multiplicado por la velocidad de la sangre al cuadrado sobre 2 por el valor de la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es una fuerza que se opone al movimiento de la sangre, ¿sí? Es una fuerza que tiende a hacer que la sangre se estanque. Entonces, fíjense la energía que necesitará ese corazón para vencer la fuerza de gravedad y hacer que esa sangre circule por el árbol
circulatorio. Entonces, si ponemos la fórmula completa, vamos a tener que el trabajo cardíaco es igual al trabajo potencial más el trabajo cinético, ¿sí? Y eso lo podemos escribir como el volumen de sangre por la presión arterial más el peso de la sangre por la velocidad del cuadrado sobre 2 por el valor de la gravedad, ¿sí? No importan los valores, yo acá les puse un valor, digamos, para ejemplo, ¿sí? Pero lo más importante que comprendan de esto es en qué se basa o por qué necesita tanta energía el corazón. Entonces, para mover la sangre, eyectarla ante la resistencia opuesta por las arterias y además para hacer que circule, teniendo en cuenta el peso de la sangre, la velocidad y encima una fuerza que se opone, que es la fuerza de gravedad. En un caballo de talla mediana en reposo, su corazón realiza más o menos un trabajo de 4.000 a 5.000 kilogramos por hora, para que tengan una idea, ¿sí? El ventrículo derecho realiza 1/3 del trabajo que realiza el ventrículo izquierdo y es por esto que su musculatura está menos desarrollada. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de la clase la foto del músculo cardíaco? Veíamos que el ventrículo izquierdo tenía una masa muscular bien gruesa y el ventrículo derecho una mucho menos, más finita. Bueno, la nutrición del corazón, ¿sí? El suministro de nutrientes se realiza a través de las arterias coronarias que utilizan para este fin el 10% de la sangre que bombea el corazón a la aorta. Las arterias coronarias ya lo van a ver cuando vean lechos especiales, pero son las primeras arterias que emergen de la aorta, ¿sí? Las primeras arterias. El sistema nervioso simpático y parasimpático ajustan la irrigación del miocardio. Durante la sístole, la irrigación es menor debido a la contracción del músculo y aumenta durante la diástole. También lo van a ver a eso en lechos especiales. Si separamos al corazón del organismo por un tiempo, el tiempo de supervivencia va a ser corto, ya que van a aparecer trastornos metabólicos, ¿sí? Debido a la falta de irrigación. Iones como el calcio, magnesio, sodio y potasio deben estar presentes para que el corazón funcione, ¿sí? Todo esto es muy importante porque cuando ustedes tengan pacientes, por ejemplo, pacientes deshidratados, pacientes con, digamos, con una deshidratación grave, un paciente gastroentérico, un paciente en shock, ustedes van a tener que tener en cuenta si van a poder reponer o no reponer estos iones, cuál les hará falta, porque el corazón los necesita para funcionar, ¿sí? Bien, el metabolismo cardíaco, lo habíamos dicho antes, sí, van a ver también un poco de metabolismo cardíaco en lechos especiales, pero yo les hago una introducción. El cardiomiocito posee abundantes mitocondrias, por lo que dijimos recién, necesita muchísima energía por el trabajo que tiene. El sustrato más importante para la obtención de energía de los cardiomiocitos son los ácidos grasos libres. También puede obtener energía de la glucosa, del lactato, del piruvato, ¿sí? Pero la principal fuente de energía son los ácidos grasos libres. El coeficiente respiratorio es de 0,8 a 0,9, ¿sí? Y el ATP obviamente es la fuente de energía inmediata para la contracción del miocardio. Esta es la bibliografía que he utilizado para hacer esta clase, ¿sí? Que en general es la que
utilizamos libros de Cunningham principalmente. Bueno, esto es corazón. Necesitamos continuar con sistema circulatorio, pero voy a dejar que descansen un ratito. Yo de paso voy al baño, tomo un poco de agua, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Bueno, porque sí, profe. es largo y es bastante tedioso, así que descansemos 15 minutos, ¿les parece? Bueno. Método. Son las y Bueno, 53. profe. A las y 10 nos reunimos de nuevo.